¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el ciclo de audios dedicados a la lectura pastoral, teológica, de algunos textos de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Ustedes saben, o quizás no sepan, que la censura oficial, muy habitual, ¿no? Todos los textos que iban a ser publicados debían pasar por una censura previa de funcionarios del gobierno. Digo, la censura eliminó un capítulo de la novela Demonios, que en ediciones más tarde fue agregado, según el plan original de Dostoyevsky, agregado al final de la obra, ¿no? En ese momento él intentó evitar la censura, ¿no? Argumentando que este capítulo era central para la comprensión de la novela. Pero los funcionarios que estaban encargados de esta tarea ingrata, ¿no?, de censurar las publicaciones de grandes escritores, se mantuvieron firmes pensando que este capítulo, ¿no?, titulado con Sihon y subtitulado La confesión de Stavrogin, ellos creyeron que sí, que había que eliminarlo porque era muy crudo. Les comento un poco acerca del argumento de este capítulo, ¿no? Sihon es un obispo retirado, ortodoxo, ¿no?, que vive sencillamente en un monasterio de la ciudad, digamos que está, entre comillas, jubilado, y se dedica a la oración, al estudio y a recibir peregrinos, penitentes, ¿no? Decía, cristianos que desean confesarse con la ayuda de un padre espiritual, ¿no? Y entonces Stavrogin va a confesarse. Él es un hombre que se debate, como muchos personajes de la obra de Dostoyevsky, quizá como el mismo Dostoyevsky, entre la fe y el ateísmo. Parece interesante. O sea, Stavrogin lo pone a prueba a Tijon un poco como burlándose de él, ¿no? Le dice, si usted cree en Dios, debería poder mover montañas. Entonces Tijon le responde, bueno, si Dios lo manda, la moveré. Entonces Stavrogin le retruca, como decimos en Argentina, bueno, eso es lo mismo que si Dios la moviera. Usted debería moverla, le dice. Entonces Tijon le dice, bueno, en ese caso yo no podría moverla. Esto de que la fe mueve montañas, ustedes recordarán, es una expresión que tiene su raíz en el Evangelio, ¿no? Cierta vez cuenta Mateo en el capítulo 17 de su Evangelio que los discípulos no pudieron expulsar un demonio de una persona que sufría, ¿no?, que estaba atormentada por él mismo, ¿no? Aquí el texto dice, el texto original griego, ¿no?, habla de daimonion, ¿no?, que significa demonio, pero inmediatamente habla de que este hombre, entre comillas, endemoniado, es un epiléptico. El texto griego original, ¿no?, que es importante algunas veces ir al original, dice seleniatsetsai, epiléptico. Porque claro, en la época del Señor Jesús, muchas veces estas enfermedades de tipo mental, psicológica, psiquiátrica, ¿no?, se asimilaban a lo demoníaco. Más allá de eso, los apóstoles no pueden expulsar a este demonio, ¿no?, a esta enfermedad. Entonces el Señor le dice, bueno, ustedes tienen poca fe. Y leo, si ustedes tuviesen la fe del tamaño de un grano de mostaza, y le dirían a este monte, ve desde aquí hasta allá, entonces el monte iría, y nada sería imposible para ustedes. Y agrega, esta clase de demonios no se expulsa sino con oración y ayuno. Es decir, que a la fe le agrega el Señor dos medios más que son la oración y el ayuno, ¿sí? Bien, entonces Stavrogin le dice, si usted es un hombre de fe, sí, soy un hombre de fe. Le dice Tijon, ¿no? Bueno, mueva algo, ¿no? Recientemente una persona muy conocida, ¿no?, en un programa de televisión dijo lo mismo, ¿no? Es como un debate, ¿no?, que algunas veces se arman, algo así, entre sacerdotes e incrédulos o ateos, ¿no? Entonces este hombre, ¿no?, una persona muy famosa de otro país, le dijo, ¿usted es un hombre de fe? Sí, bueno, aquí tiene mi pañuelo, se sacó el pañuelo de un bolsillo. Si usted tiene fe, mueva el pañuelo,
¿no? Entonces el sacerdote con humor le dijo, mire, yo no me dedico a la levitación, no soy sacerdote, no soy mago ni brujo. Bueno, y así terminó el diálogo. Claro, es una provocación, ¿no? Porque, en fin, hay que entender las palabras del Señor en determinado contexto. Bien. Pero más allá de eso, Stavrogin, uno se pregunta, si él es ateo, ¿para qué va a ver a Tijón, ¿no? ¿Qué hace un ateo confesándose con un obispo? Claro, los ateos, también los creyentes, muchas veces nos debatimos entre estas dos realidades, ¿no? Creer o no creer. Es el gran tema del hombre. Bueno, entonces después Stavrogin le pregunta a Tijón si se puede creer en el demonio sin creer en Dios. También es interesante, ¿no? ¿Podemos creer en el demonio si no creemos en Dios? Entonces Tijón le responde que no solo se puede, sino que es muy frecuente. Es decir, no busquemos aquí una lógica. Pero la verdad que es así, ¿no? Me parece que tiene razón, ¿no? Y después, hablando de estas cosas, ¿no? Es un capítulo largo. Yo le voy resumiendo algunos puntos que me parecen interesantes compartir, ¿no? Tijón le dice que el ateo está más cerca de Dios que el indiferente. Y aquí introduce Dostoyevski un tema que es un tema muy habitual en la literatura del siglo XIX y del siglo XX también, literatura religiosa me refiero, que es el tema de la indiferencia, que no es ateísmo, es otra cosa, ¿no? Es otra esencia. El ateo, dice Tijón, leo, el ateo completo está a un escalón de la fe absoluta, mientras que el indiferente no tiene fe alguna, sino miedo, solamente un miedo terrible. Es decir, es como que hay tres estados, si quieren, ¿no? Según este texto, ¿no? El estado del ateo, el estado del creyente y el estado del indiferente. Y el estado indiferente es lo que en el libro del Apocalipsis se llama tibieza. Ustedes saben, habrán escuchado hablar de este texto, ¿no? Cuando en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, el Señor, ¿no? Mediante la profecía de Juan, le envió un mensaje a una iglesia, a la iglesia de la Odisea, ¿no? Son 7 iglesias, en fin. Texto enorme del Apocalipsis, dificilísimo. La iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, le dice, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Fíjense también el estilo literario, ¿no? De Juan, ¿no? Repite 3 veces, no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Es una imagen absolutamente terrible, ¿no? Como el desecho, ¿no? Claro, porque el ateo es frío, el creyente es cálido, el indiferente es tibio. Y aunque objetivamente lo tibio está más cerca de lo cálido que lo frío, ¿verdad? Subjetivamente el tibio cree erróneamente ser cálido, se siente conforme, se duerme y se enfría. De modo que la indiferencia, el conformismo, ¿no? De los cristianos es peor que el ateísmo, ¿no? De los cristianos que de repente podemos llamar cristianos nominales, ya que es un estado más deplorable, más peligroso, el estado del cristiano tibio que del ateo. Interesante, ¿no? O sea, como Tijón habla con Stavrogin. Es una paradoja, obviamente, del Evangelio que muchos autores han sabido señalar de nuestra época, ¿no? Bien, entonces Stavrogin finalmente llega al núcleo de este capítulo, viene a confesarse, o confesarse, mejor dicho, no de palabras, sino le trae un escrito. En fin, ¿qué es lo que hizo Stavrogin, no? ¿Por qué censuraron este capítulo tan importante de demonios? Porque en su confesión Stavrogin confiesa haber tenido una relación sexual con una niña de 10 años, llamada Matryoshka, que vivía junto con su padre y su madre en el mismo edificio en el que vivía Stavrogin, siendo él soltero en San Petersburgo, ¿no? En esa época él es un libertino, ¿no? Se siente, en fin, atraído por el placer sexual, por todos los placeres posibles, ¿no? Pero fundamentalmente se siente aburrido. Está mortalmente aburrido, ¿no? Esto en ruso se dice taska. Taska es el estado subjetivo de la juventud de aquella época, un estado que han señalado otros autores, ¿no? Como Pushkin y Lermontov,
anteriores a Dostoyevsky, que se puede traducir como hastío, tedio, aburrimiento, desinterés, disgusto, hartura, desilusión, ¿no? Es decir, por eso era muy frecuente el duelo con armas, ¿no? Si las personas morían, de hecho Pushkin y Lermontov, que son dos grandes escritores del siglo XIX, ambos murieron muy jóvenes en un duelo, ¿no? A causa de un duelo. ¿Y por qué se debatían a duelo? Para defender su honor, sí, pero sobre todo porque no les interesaba la vida, estaban hartos. Tasca. Es algo propio del romanticismo, ¿no? Los románticos, ustedes saben, eran personas que morían jóvenes. El caso, por ejemplo, de también músicos, ¿no? Como Schubert o Schumann también, ¿no? Sí, es como que la vida carece de sentido. Entonces uno tiene que aprovechar el día, el placer actual, ¿no? En fin, y eso. Es decir, uno de los síntomas de esta tasca que se apodera de la juventud ilustrada, este desprecio de la vida, ¿no? Es interesante porque hoy los jóvenes quieren algo, ¿no? Bueno, habría que apuntarle a cada uno de los jóvenes. En aquella época es como que no querían nada, que estaban desilusionados de todo, no querían nada, lo habían probado todo, ¿no? Este es el estado subjetivo en el cual se encuentra Stavrogin. Y en ese estado subjetivo, él un día se encuentra a solas con Matryoshka, con la niña esta de 10 años, ¿no? Les leo el texto central de esta confesión escrita, ¿no? De Stavrogin. Las ventanas estaban abiertas. Voy resumiendo. Matryoshka estaba sentada en su cuartito, en un banquillo. Empezó a cantar en voz baja, muy baja, cosa que hacía a veces. Saqué el reloj, miré la hora, en fin. El corazón empezó a palpitarme con fuerza. De repente volví a la pregunta si podía refrenarme. Sí, me contesté que sí. Pero me levanté y fui furtivamente a donde estaba ella. Había geranios, el sol brillaba, me senté en el suelo junto a ella. Ella se estremeció. Se asustó sobremanera al principio y se levantó de un brinco. La tomé de la mano y se la besé suavemente. Y la obligué a sentarse en el banquillo y me puse a mirarla a los ojos. Fin, entonces aquí describe Stavrogin cómo él fue seduciendo a esta niña, ¿no? Esta niña que es pobrecita, tiene como una conducta neurótica, ¿no? Cuando le besé la mano se puso a reír como una criatura. Se levantó, se sentó, me miraba con ojos inmóviles, espantados. Empezaron a temblar los labios, como si fuera a llorar, pero no lloró. De nuevo la besé, le besé la cara, le besé las piernas, ¿no? Y cuando le besé las piernas, se apartó bruscamente y se sonrió como avergonzada, con una sonrisa ambigua, ¿no? En fin, entonces seguía yo susurrándole cosas al oído. Y sucedió finalmente algo extraño que nunca olvidaré y me dejó maravillado. La muchachita se me echó echó los brazos al cuello, a mi cuello, y empezó a besarme apasionadamente. En su rostro expresaba un arrobo sin límites, ¿no? Claro, Matryoshka en ese momento, Matryoshka, perdón, descubre su feminidad, ¿no? Se siente atraída, sexualmente atraída, aunque tiene 10 años. Claro, en aquella época hago un paréntesis, es como que las niñas maduraban más rápidamente, ¿no? De hecho, el Imperio Ruso, según las leyes del Imperio Ruso, las niñas ya podían casarse a los 12 años, ¿no? Podían contraer matrimonio a los 12 años y era frecuente que se casaran a los 14, ¿no? Entonces, claro, una niña de 10 años siente por primera vez en la vida esto, ¿no? El atractivo sexual. Entonces ella lo abraza, lo empieza a besar. Él dice, estuve a punto de levantarme e irme. Tan desagradable me parecía esa conducta en una niña, por la que de pronto sentí lástima, pero dominé mi repentino sentimiento de horror y me quedé. En fin, me quedé señala, o sea, sugiere que lo que pasó después, ¿no? De este momento de seducción, o sea, Stavrogin estuvo con Matryoshka, ¿no? Es decir, se acostó con ella, diríamos hoy, ¿no? En fin, abusó de la niña, claro, abusó realmente, porque
aunque es ella la que se echa los brazos al cuello de Stavroin, etc. Y todo eso es resultado de un abuso, porque tiene apenas 10 años, ¿no? Entonces él la sienta en sus rodillas, le besa el cuerpo, le besa las piernas, ¿no? Es decir, la excita, y entonces finalmente la niña hace lo que se siente impulsada a hacer. Siente vergüenza ella, después remordimiento, culpa, se enferma y termina suicidándose, Matryoshka, ¿no? O sea, el crimen de Stavroin, aparte de haberla seducido, consiste en que él se daba cuenta cuál sería el desenlace de esta historia, ¿no? Que para él fue una diversión. Y el desenlace es el sentimiento de culpa que la lleva a Matryoshka a suicidarse. Leo, ¿no? Ella creyó haber cometido un delito terrible y que era culpable de un pecado mortal. Había matado a Dios. Es lo que ella empieza a repetir porque se enferma físicamente, mentalmente, ¿no? Y dice, he asesinado a Dios, ¿no? Es un texto largo, complejo, ¿no? Él no siente compasión por la niña, al contrario, siente desprecio y odio, ¿no? Porque él cree que ella lo metió a él en una situación que podía ser hasta penal en cierto sentido, ¿no? Probablemente no lo castigarían a él, le repito, pero no era una situación a la que él quisiera estar en ese momento. Pero de hecho él es responsable de la muerte de la niña, aunque nadie sospecha de él, ¿no? Claro, de hecho la niña se suicida, los padres no entienden por qué se suicidó su hija, que era una niña más o menos feliz, más o menos digo porque su madre le pegaba. Claro, eso es habitual en aquella época, que la madre le pegase a los hijos. Pero aquí Dostoyevski señala algo muy importante. Es que Matryoshka no tiene con quién hablar, ¿no? Porque su madre es una mujer violenta. De modo que una niña cuando es abusada sufre de la soledad, ¿no? Como también sufren en nuestra época las niñas, ¿no? Y las mujeres que han sido abusadas. Yo como cura he escuchado muchas veces a mujeres que me han confesado este tipo de sufrimientos, ¿no? Dolorosos, que nunca han podido hablar con nadie, ni con su madre, ni con su padre, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, el abuso se realiza dentro del contexto, ¿no? Familiar. Puede ser un tío, un abuelo, en fin, un cuñado, etc., ¿no? Bueno, entonces Matryoshka vive su despertar sexual en una forma culposa. Es un tema obviamente importante, complicado, delicado, ¿no? Por eso la censura, que obviamente no tiene sentido censurar este tipo de cosas, porque cuanto más se hable, bien mejor. Porque de hecho el abuso sexual, a diferencia de otras formas de abuso, deja huellas imborrables y muy dolorosas en las víctimas, ¿no? Es decir, una mujer puede olvidarse, por ejemplo, de que, no sé, que le robaron el automóvil, ¿no? O le estafaron en un negocio, una compañerita del colegio la tiraba de los pelos, ¿no? No sé. Pero difícilmente se olvide de que su tío abusó sexualmente de ella. Porque claro, la sexualidad pertenece al ámbito que nosotros señalamos con la palabra intimidad, ¿no? De hecho, Matryoshka no le dijo nada a nadie, cosa que podría haberla ayudado porque su madre era una mujer violenta y no lo hubiese creído. En aquella época no existía la terapia, no existía la psicología, no existía la educación sexual, ¿no? Nadie que explicase la naturaleza del impulso sexual. Tampoco podía confiar en un sacerdote que quizá la hubiese maltratado, ¿no? Como una gran pecadora. Es decir, su culpa religiosa es parte de su neurosis, que no la alivia, sino que agrava su situación, ¿no? He asesinado a Dios. Y entonces, claro, ella se siente impulsada a arrojarse al cuello de Stavroin y él abusa de ella, ¿no? Con un abuso de todo tipo, ¿no? Tema de la censura, ¿no? ¿Por qué la censura eliminó este capítulo? A pesar de que Dostoyevski insistía en la importancia de dejarlo. No porque haya una descripción, digamos, naturalista o cruda de un contacto sexual, ¿no? Porque Dostoyevski no es explícito. Simplemente dice, me quedé, pone en labios de esto, me quedé, ¿no? Y nada más. Claro, no es un tema fácil de hablar, pero la verdad es que Matryoshka no tuvo la posibilidad de aliviar su dolor mediante el diálogo con una persona
buena, sana y razonable, ¿no? Si hubiese encontrado un confidente de este tipo, repito, un bueno, sano y razonable, no se habría suicidado. Pero ¿dónde encontrar un hombre así, ¿no? Sobre todo una niña de 10 años, una niña pobre, ¿no? Sin recursos económicos, ¿con quién puede hablar, ¿no? Debería hablar con su madre, pero su madre es una persona distante, violenta, estúpida, mala. Importante esto, ¿no? La relación de las niñas, en general de los hijos con los padres. Bueno, digo que hubiera sido útil, creo yo, dejar este capítulo para llamar la atención de la opinión pública de aquella época sobre el tema de la sexualidad infantil, que era un tema que recién se empezó a hablar en los años 20 y posteriores del siglo XX, ¿no? Freud, en el año 1928, escribió un artículo titulado Dostoyevsky y el parricidio, donde distingue 4 aspectos de la personalidad compleja de nuestro autor. Él dice que Dostoyevsky fue, al mismo tiempo, escritor, pensador ético, neurótico y pecador, ¿no? En fin, son 4 aspectos. Escritor, pensador ético, de los valores, digamos, neurótico y pecador, ¿no? Y entonces él intenta hacerle a la distancia todo un análisis de la personalidad de Dostoyevsky, ¿no? Sobre todo de su visión, el juego, ¿no? Él dice que Dostoyevsky jugaba a la ruleta por una razón sexual, ¿no? Claro, ustedes saben que Freud reduce al ser humano a lo impulsivo fundamentalmente, ¿no? Lo básico del hombre, lo fundamental es lo impulsivo. Y dentro de los impulsos, el impulso de la libido, ¿no? La libido, la sexualidad, ¿no? Y después hablará también de la muerte. Entonces dice que Dostoyevsky era un hombre que sufría del vicio del onanismo. Ya que estamos hablando de esto, son temas que a mí no me gustan hablar, me da cierta como pudor hablar, pero somos personas mayores que de repente tenemos que prestar atención a todo, ¿no? Sobre todo si tenemos a cargo la educación de nuestros hijos o jóvenes, ¿no? Bien, el vicio del onanismo, leo, ¿no? De Dostoyevsky y el parricidio, 1928, es sustituido por la manía del juego. Según Freud, Dostoyevsky reemplazó la masturbación por el juego de la ruleta. Ya sé, es un disparate, ¿no? Derivación esta que se trasluce en la existencia sobre la apasionada actividad de las manos, ¿no? Claro, como el juego y la masturbación se realizan con las manos, ¿y por qué no la carpintería, digo yo, ¿no? O no sé, la jardinería. Real y efectivamente, la furia del juego es un equivalente de la antigua compulsión onanista. Y en la crianza de niños no se usa otro término que el de jugar para nombrar el quehacer de las manos en los genitales, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Hasta qué punto Freud está como obsesionado con el tema de la sexualidad para llegar a vincular la pasión por la ruleta, que Dostoyevsky sufrió durante 10 años, con el onanismo, argumentando que ambas actividades se realizan con las manos, ¿no? Claro, eso es lo que tienen en común. Suena obviamente ridículo, pero no es ridículo si lo leemos en el contexto del sistema de Freud, ¿no? Donde lo sexual es primario, determinante. La fortísima pulsión destructiva de Dostoyevsky, leo, que fácilmente lo habría convertido en un criminal, porque es un neurótico, en el curso de su vida se dirigió sobre todo hacia su propia persona, hacia adentro y no hacia afuera. Y así expresó como masoquismo y sentimiento de culpa, ¿no? O sea, la ruleta es una forma de autocastigo, ¿no? Me siento culpable y por eso juego a la ruleta, sabiendo que voy a perder, ¿no? Cosa que en realidad ningún jugador, y si usted alguna vez ha ido a la ruleta, sabrá que no es así, ¿no? O sea, las manos que usé para disfrutar de un placer pecaminoso, ¿no? Ahora son instrumento de mi ruina económica, es un poco el argumento, ¿no? Bueno, acerca del juego vamos a hablar quizá en otro lugar, ¿no? Si tenemos tiempo. Sí, ustedes saben, la sexualidad infantil, ¿no? Pasó de ser un tabú en aquella época, y objeto de la censura, como en el caso de este capítulo, a ser la explicación de todo, ¿no? O sea, pasamos de un extremo a otro. Es decir, Dostoyevsky, como ningún jugador serio, él no jugaba para castigarse, ni jugaba para usar las manos para otra cosa, sino porque la idea del azar, ¿no? El azar es mi aliado, me puede hacer millonario.
Es una idea muy atractiva. Nosotros personalizamos la fuerza que llamamos azar o casualidad, ¿no? Pero mejor dicho, azar. O quizá el destino, ¿no? El destino, el azar, no es una mera casualidad, sino que es una fuerza que favorece a los audaces. Por eso, cuanto más apuesto, más me favorecerá el azar, ¿no? O sea, el azar es una energía que tiene preferidos, ¿no? Un aliado de los afortunados. Y estos afortunados que no deben trabajar para ganarse el pan, ¿no? Sino que deben jugar a la ruleta, que es la solución a la pobreza, la respuesta a nuestros problemas financieros. Claro, el problema es que el azar es caprichoso y por eso debo confiar en él y en su cambio de humor. Porque el azar cambia de humor. Entonces, hoy me hizo perder y mañana me hará ganar. Solo debo perseverar, confiar en él, ¿no? Sé que voy a perder, seguir perdiendo, pero mediante la fe, finalmente el azar me va a favorecer, me va a premiar, me va a hacer ganar, ¿no? O sea, mi fidelidad será recompensada. Entonces, cuanto más dinero he perdido, más cerca estoy del final de la mala racha, ¿no? El azar me tiene preparado un premio, una sorpresa, ¿no? Esto creo que es importante porque esta relación que establece entre la masturbación y la ruleta es absolutamente artificial. Por otro lado, Freud sugiere que Dostoyevsky mismo había abusado de una niña, aunque no aporte ninguna prueba, ¿no? Es una calumnia realmente la que Freud aquí sugiere, ¿no? No sugiere, sino dice claramente, es muy irresponsable, ¿no? Por parte de Freud. Claro, porque después cuando uno ha dicho una cosa así, después es muy difícil probar que no es así, ¿no? Es muy frecuente que algunas personas malas, irresponsables, calumnien a personas como que han cometido un abuso sexual y después, bueno, ya está, ¿no? Ya todos van a desconfiar de esa persona. De hecho, hay una carta de un tal señor Strahov, ¿no? Que era un enemigo personal de Dostoyevsky, que le escribe una carta, al gran escritor Lev Nikolaevich Tolstoy, en el año 83, creo, luego de la muerte de Dostoyevsky, cuando ya Dostoyevsky no podía defenderse, donde le dice que Dostoyevsky le había confesado a él que había estado cierta vez con una niña. Entonces Freud se hace eco de esta carta que después ha sido revisada y estudiada por especialistas en el tema y dice, ¿no? En la rica personalidad de Dostoyevsky, yo distinguiría 4 aspectos: el literato, el neurótico, el pensador ético y el pecador, ¿no? ¿Y qué es el pecador? Bueno, el pecador es, entre otras cosas, no el jugador, sino este que tuvo alguna vez alguna relación con alguna niña, ¿no? En fin, obviamente, Dostoyevsky fue un pecador, ¿no? Su mayor pecado, el más conocido, su adicción al juego, ¿no? También le recriminan el mal carácter, pero bueno, era una persona enferma que sufría de epilepsis y obviamente era una persona muy nerviosa y que sufrió mucho por muchas razones. Pero acerca de su vida sexual, ¿no? No hay nada que indique realmente, ¿no?, que haya tenido este vicio, ¿no? Es decir, me refiero a actos concretos, ¿no? No a deseos, ¿no? En una conversación con una persona que después lo escribió, ¿no? En aquella época era muy frecuente escribir memorias. Él dice, ¿no? En este sentido, o sea, en lo que respecta a la sexualidad, leo, ¿no? Existen incontables perversiones. Yo creo que todo hombre sufre de alguna perversión, no en los actos, sino en los pensamientos, pero nadie desea reconocerlo. Distinción importante, porque nadie está exento de tener algún deseo pervertido, ¿no? Muchas veces hasta uno puede escandalizarse, ¿no?, de sus propios deseos, claro. Pero esta distinción que la teología asume, ¿no?, entre el deseo, que es involuntario, ¿no?, y que procede quizás de algún tipo de enfermedad, o vaya a ser de qué, ¿no?, cosa extraña que nos pasa, y los actos, ¿no? Para Dostoyevsky, por otro lado, no hay un mayor pecado que el abuso de niños, ¿no? Una mujer que lo conoció personalmente y conversó con él, una mujer de un apellido muy lindo, ¿no? Apellido Filosófava, la filósofa de apellido, ¿no? O filosófica. Le preguntó ella, ¿no?, ¿cuál es el pecado más grave que se pueda cometer? ¿No? Dostoyevsky fue una persona que era consultada, ¿no?, en fin, una persona famosa, y él respondió: abusar de un niño.
y leo, ¿no? Cuando yo era niño y vivía en Moscú, estas son las confesiones, perdón, las memorias de esta señora filósofa, vaya, en un hospital para pobres, donde mi padre era médico, en efecto, el padre de Dostoyevski era médico de ese hospital. Yo jugaba con una niña y que era hija de un cochero, de una cocinera, una niña delicada, graciosa, de unos 9 años. Y siempre que ella veía una flor creciendo en las piedras, decía: mira qué bonita, qué amable, ¿no? Es esta florecita. Entonces un sinvergüenza, borracho, violó a esta niña y ella murió desangrada. Recuerdo que me enviaron corriendo a buscar a mi padre a la otra ala del hospital. Mi padre corrió, pero ya era demasiado tarde. Este recuerdo me ha perseguido toda la vida como el crimen más horripilante, el pecado más terrible, para el que no hay perdón y nunca lo habrá. Y fue por este crimen tan terrible que condené a Stavrogin en demonios. Es decir, la confesión de Stavrogin, la confesión delante de Tikhon, ¿no?, tiene su raíz aparentemente, ¿no?, según lo que dice esta señora, ¿no?, que ella escuchó de labios de Dostoyevski, en este hecho de la infancia de Dostoyevski, ¿no?, cuando él ve morir desangrándose a una niña violada por un borrachín, ¿no? Y es lo que inspira entonces el pecado de Stavrogin. Bien, volviendo al tema de Stavrogin, ¿no?, y de Tikhon, dejando al pecador para volver al pensador y al escritor, Stavrogin, él comprende, después de haber estado con la niña, que ella está sufriendo, y sin embargo no intenta aliviar el sufrimiento de la niña, ¿no? La desprecia, se aleja, tiene miedo de que su delito se haga público. Y esto es un pecado quizá mayor del pecado que cometió un poco antes, ¿no? Luego de la muerte de Matryoshka, empieza en Stavrogin un proceso mental, de destrucción mental, un poco semejante, si quieren, al proceso que sufre Raskolnikov. Por eso es tan importante en esta novela, este capítulo que fue censurado. ¿Por qué? Porque el punto de inflexión de Crimen y Castigo, ¿cuál es? Bueno, es el asesinato de Aliona Ivanovna, ¿no?, que es esta usurera que es asesinada por Raskolnikov. A partir de ese asesinato, en la mente y en el corazón de Raskolnikov empiezan a pasar cosas que lo llevan a un estado de autodestrucción. De modo semejante, el abuso y de posterior suicidio de Matryoshka es el punto de inflexión de la vida de Stavrogin, que es el personaje, no digo principal, pero sí más atractivo, si quieren, ¿no?, de la novela Demonios, ¿no? De modo que al eliminar este capítulo se está eliminando la causa profunda, psicológica, del comportamiento posterior de Stavrogin, ¿no?, que terminará suicidándose, ¿no? O sea, a diferencia de Raskolnikov, que termina, entre comillas, arrepintiéndose, ¿no?, empezando una nueva vida, mediante la figura sacramental, entre comillas, de Sonia, ¿no?, que lo salva. A Stavrogin no lo salva nadie y termina suicidándose. Voy a dejar acá porque ya pasó muchísimo tiempo, después seguiremos hablando de estas cosas. Espero que haya sido de su utilidad. Si así fue, le voy a pedir que lo compartan, le pongan el like, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.